regreso aquí desde Mérida y le agradezco a Luis Sevia Jiménez que me reciba la llamada. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, querido Rodrigo. Qué gusto, como siempre, escucharte y saludarte. Gracias. Oye, Luis, ¿cómo está eso de haber estado en el sector público y la transición que haces al sector privado? Es muy interesante, por eso es mi llamada y que te molesto el día de hoy. No, al contrario, Rodrigo, te agradezco mucho. Sí, efectivamente, pues durante muchos años, como tú sabes, nos hemos dedicado al servicio público, al sector público, y bueno, en los últimos meses hemos incursionado ahora en el sector privado. Quiero decirte que aparentemente pueden ser ámbitos de desempeño profesional diferente, pero al final de cuentas, cuando uno basa un trabajo profesional o que aspira a hacerlo de manera profesional, de manera estratégica y de manera que permita realizar análisis y cálculos estratégicos para la toma de decisiones, nos damos cuenta que tanto en el sector público como privado encontramos espacios de oportunidad de desarrollo. Y bueno, pues hoy estamos en esta faceta trabajando y apoyando a empresas y corporativos que pues nos invitan a colaborar con ellos. Oye, la crisis sanitaria que estamos enfrentando por el COVID-19 ha generado una parálisis, Luis, casi generalizada, de hecho, de la actividad comercial. ¿Qué retos significan para la empresa en esa situación, más o menos? Estimado Rodrigo, sin duda la aparición y desarrollo del COVID-19 obliga a las empresas a revisar sus modelos de trabajo para enfrentar los efectos que tendrá la desaceleración y eventualmente el estancamiento de la economía global. Claro. Y estar también preparadas, por supuesto, para tener un adecuado manejo de la crisis. Estamos enfrentando, Rodrigo, una realidad que cambia día a día. La gran cantidad de información a la que se tiene acceso con relación a la pandemia nos permite, evidentemente, advertir que solo vamos a conocer los efectos de la crisis hasta que esta pase. Esto hace, evidentemente, que el mayor reto que enfrentan hoy las empresas es tener la capacidad de reacción pronta y oportuna ante la crisis. Y esto depende básicamente de su disposición y preparación para responder a los eventos que se van desarrollando, comunicarlos y aprender de ellos, Rodrigo. Oye, Luis, la empresa que encabezas o que de la cual eres socio, Org Global Consultores Corporativos, ¿qué es? Mira, Org Global Consultores Corporativos es un despacho de consultoría que integramos un grupo multidisciplinario de profesionales que tenemos experiencia tanto en gerencia y planeación estratégica en los ámbitos públicos y privados. También Org Global integra especialistas en comunicación, enfocados particularmente a la prevención y manejo de crisis, a la generación de imagen y a la gestión de riesgos reputacionales. También contamos con profesionales certificados para la implementación de procesos de mejora continua, de implementación de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 y también de sistemas de control interno. Esto es Org Global Consultores Corporativos. Y bueno, hoy estamos desarrollando diversos proyectos de trabajo con empresas que están requiriendo la revisión y documentación de procesos, la identificación de riesgos en los mismos, y en el caso particular de la crisis que enfrentamos, generando grupos de trabajo que atiendan estratégicamente el tema de la pandemia. Oye, Luis, escuchamos con preocupación en el sector empresarial a varios líderes de cámara, de hecho, y empresarios, que la situación que están viviendo es terrible, ¿no? En tu opinión, ¿cómo deben de actuar las empresas para enfrentar esta crisis? En mi opinión, Rodrigo, es imperativo para las empresas actuar con prontitud para identificar y comprender los efectos que tiene y tendrá para sus negocios el COVID-19. Eso es inevitable. Asimismo, cómo proteger a sus empleados y clientes, sus cadenas de suministro y sus estados financieros. Y es que en esta coyuntura, Rodrigo, es cuando las empresas deben de reorientar sus estrategias para comprender, reaccionar y aprender las lecciones de los eventos que se están desarrollando actualmente rápidamente en el contexto de la pandemia. Esto es, tener disposición y capacidad de actuar estratégica y rápidamente ante la crisis va a permitir que las empresas enfrenten exitosamente esta crisis y estar preparadas para diseñar
un plan de continuidad operacional, Rodrigo. Oye, Luis, me parece, mencionaste algo que me parece sumamente interesante. De hecho, la importancia que tiene para las empresas el identificar de manera oportuna los efectos que tiene o que va a tener esta crisis en ellas. ¿Podrías explicar de manera un poco más detallado esto? Sí, claro que sí, Rodrigo. Mira, de acuerdo a los principios para una adecuada gestión de crisis, si una empresa cuenta con una estructura de respuesta que mínimamente contemple estos 5 rubros estratégicos, le va a permitir un manejo y control de crisis eficientes. Estos 5 rubros estratégicos son: 1, protección de la fuerza de trabajo; 2, compromiso con el cliente; 3, estabilización de la cadena de suministros; 4, pruebas de tensión financiera; y 5, el centrar operaciones. Por ejemplo, el implementar acciones que protejan a la fuerza de trabajo de la empresa permitirá que los trabajadores y directivos fortalezcan su sentido de identidad y pertenencia a la organización, así como generar una percepción de empatía de la alta dirección para con sus empleados. Lo mismo sucede en el caso del compromiso con los clientes, ya que es importantísimo implementar acciones que permitan garantizar la transparencia desde los 2 lados del negocio y brindarles protección a nuestros clientes en estos momentos de crisis. En cuanto a la estabilización de la cadena de suministros, esta permitirá determinar los componentes críticos como, por ejemplo, inventarios disponibles, producción y disposición de productos, la demanda final de los consumidores, el transporte logístico disponible, entre otros aspectos, para una adecuada operación en estos momentos complicados. En cuanto a las pruebas de tensión financiera, pues como tú sabes, estas permiten evaluar escenarios basados en las perspectivas epidemiológicas y económicas que pudieran impactar en la estabilidad financiera de la empresa durante esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Y por último, el centrar operaciones permitirá evaluar las acciones críticas que identificamos inicialmente. Para esto, Rodrigo, se sugiere conformar un equipo de gestión de crisis con personal de confianza que tenga una visión y opinión diversa junto con las tareas y experiencias operativas, que sean de confianza y que permitan con esto garantizar que se tendrán ideas diversas, equilibradas para manejar la crisis y con ello, desde luego, reducir la complejidad de la organización. Oye, Luis, me da mucho gusto que estés, que hayas logrado ese tránsito a la vida privada. Pocas personas lo logran, de hecho. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos acerca de cómo mejorar el momento de la crisis con una empresa? Sí, claro que sí. Bueno, y decirte que no es un tránsito fácil, pero lo estamos haciendo. Y con relación a tu pregunta, Rodrigo, Michel Lering, un reconocido consultor en crisis comunicacionales, menciona que los buenos tiempos generan malas políticas. En este sentido, y de manera opuesta, yo diría... Esto que acabas de decir es interesantísimo y además lo comparto al 100%. Adelante. Sí, claro. Y aunque Lering dice y establece este principio de que los buenos tiempos generan malas políticas, en sentido opuesto, yo diría que los malos tiempos deben de generar buenas políticas. Mira, a lo largo de mi carrera, Rodrigo, en el sector público, en campañas electorales y ahora en el sector privado, en cada una de esas experiencias que he tenido la fortuna de vivir, la gestión de crisis siempre resultó crítica por no estar preparados. La recomendación, en atención a tu pregunta, sería: prepárese ahora para la próxima crisis. Mira, las variables más predictivas del éxito, sin duda, son la prevención y la preparación. La importancia de diseñar desde ahora un plan estratégico de prevención, manejo y control de crisis nos permitirá estar preparados y ser mucho más efectivos para la próxima contingencia o la probable segunda oleada, según los especialistas, de la actual que estamos viviendo, y evitar con esto una respuesta reactiva cuando la crisis nos tome desprevenidos, Rodrigo. Pues te agradezco mucho, Luis. Nos vamos a un corte. ¿Algo quieres comentar antes? Agradecerte, como siempre, Rodrigo, la oportunidad de darte un abrazo a la distancia, pero con el mismo afecto y cariño de siempre, y desde luego a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.